Jovencitos, bienvenidos nuevamente al curso de filosofía. Nos encontramos en la semana número 10 y vamos a desarrollar el tema que corresponde a la filosofía contemporánea, parte 3. Hemos visto en el video anterior corrientes como el existencialismo, hemos visto la filosofía de Heidegger y previamente una corriente del siglo XIX, el voluntarismo, el irracionalismo, representado por Nietzsche. Ahora vamos a continuar con más corrientes, con otras escuelas inscritas en el siglo XX ya, en las primeras décadas del siglo XX. Toca trabajar entonces en esta semana número 10, filosofía contemporánea número 3, primero la obra de Wittgenstein, exponente de lo que se conoce como filosofía analítica, y en segundo lugar trabajaremos los planteamientos epistemológicos del Círculo de Viena, lo que se conoce como el neopositivismo o empirismo lógico. Muy bien, procedamos entonces a ver los planteamientos más importantes de estas escuelas o corrientes de la filosofía contemporánea. La filosofía analítica suele ser considerada como una de las más importantes líneas filosóficas del siglo XX. La filosofía analítica se orienta básicamente pues al análisis, como el nombre lo dice, del lenguaje. La filosofía analítica pretende la claridad, la precisión, el rigor con relación al empleo del lenguaje. Por ejemplo, en la filosofía analítica no encontramos preguntas tradicionales como estas. Es decir, cuando preguntamos qué es el ser, cuál es la esencia del bien, preguntas de este tipo no tendrían lugar dentro de lo que llamamos filosofía analítica. ¿Cuáles serían las preguntas, digamos así, más pertinentes, las preguntas más apropiadas para esta tendencia llamada filosofía analítica? La pregunta sería más bien, ¿qué se entiende por el término ser? ¿A qué se refiere o alude la palabra bien? Ahí podemos notar una diferencia muy grande entre preguntar qué es el ser y preguntar qué entendemos por el término ser. En la primera pregunta, ¿qué es el ser?, estamos de alguna manera asumiendo el ser como una entidad, como una realidad. Mientras que en la segunda pregunta, la investigación, el análisis recae sobre un término, es decir, sobre una expresión lingüística. ¿Cómo se utiliza o qué sentido tiene la palabra ser? ¿A qué designa la palabra ser? Entonces, en el enfoque de esta filosofía analítica, como verán, es importante notar que el lenguaje es lo que ocupa, pues, la preocupación, lo que ocupa el interés, la preocupación del filósofo. No es exactamente la realidad o un aspecto de la realidad, sino más bien cómo nos referimos por medio del lenguaje a dicho campo o a dicha realidad. No es lo mismo preguntar cuál es la esencia del bien que preguntar a qué se refiere, a qué alude, a qué designa la palabra bien. Entonces, esto es una primera entrada, ¿no? Debemos entender cómo la filosofía analítica, digamos que dirige su atención a lo que es el lenguaje. Se trata de una filosofía que se centra en lo que es el tratamiento del lenguaje, no la realidad, no las cosas, no los seres de la realidad, sino más bien el lenguaje y los elementos que compondrían al mismo. Acá tenemos una lectura acerca de lo que es la filosofía analítica de Hans Bloch. Dice, la filosofía analítica aspira al menos a la claridad de pensamiento y al rigor argumental. Las concepciones racionalistas definen a la filosofía analítica como una actitud general hacia los problemas filosóficos, actitud que subraya la necesidad de argumentación y de justificación. Esto sería sin duda la médula de la filosofía analítica, nos dice este autor Bloch. Cuando se compara la filosofía del siglo XX con sus predecesoras, emerge ciertamente una obsesión por el lenguaje.
como uno de sus rasgos más sobresalientes. Dice el autor, en su mayor parte este fenómeno es saludado con una hostil incredulidad por los observadores externos. Con seguridad, dicen ellos, si la filosofía es la profunda y fundamental disciplina que ha pretendido ser durante más de dos milenios, tendrá que ocuparse de algo más serio que las meras palabras, a saber, las cosas que éstas representan, y en última instancia, la esencia de la realidad o la de la mente humana. Efectivamente, hay quienes critican a la filosofía analítica por reducir, por rebajar los alcances, las implicancias que tiene pues la reflexión filosófica. Para muchos filósofos contrarios a esta tendencia, no se puede pues reducir a la filosofía a un simple análisis del lenguaje, ¿no es cierto? Muchos pensarán que la filosofía se ocupa de algo más importante, algo más relevante, más trascendente que simplemente las palabras. Eso digamos que es la crítica, estos son los reparos que se tiene con relación a la filosofía analítica, ¿no? Recibe este tipo de cuestionamientos. ¿Cómo la filosofía solo va a ser análisis lingüístico? ¿Cómo el filósofo se ocupará simplemente de las palabras, de los términos? No, para muchos filósofos, tú comprenderás, la filosofía debe tener otro campo, debe tener otra visión, debe tener otro enfoque. La filosofía tiene que orientarse a la verdad, a una investigación profunda de las cosas. La filosofía tiene que encontrar lo esencial, ¿no es cierto? Lo fundamental de las cosas. Entonces, para estos filósofos, la tendencia analítica sería pues un despropósito. La tendencia analítica significaría rebajar a la filosofía, a la actividad filosófica. Esa es la crítica que muchos pudieron hacer a esta tendencia. Muy bien, acá tenemos otro fragmento del Atlas de Filosofía de Kunzmann y otros autores, donde nos dicen estos autores que la filosofía analítica se caracteriza por responder o rechazar las preguntas aclarando el lenguaje en el que son formuladas. Para ello, las expresiones complejas se reducen o analizan a otras más sencillas y fundamentales y se investiga el significado de conceptos y proposiciones y el contexto de su uso. El análisis pretende revelar el fundamento de un argumento y decidir sobre su validez. El análisis no tiene como interés fundamental constituir un sistema o formular una teoría completa, sino que es un instrumento para liberar a una doctrina filosófica de sus oscuridades lingüísticas. Entonces, de manera introductoria, estamos viendo cómo la filosofía analítica está vinculada pues con el lenguaje. La filosofía, de acuerdo con esta tendencia, no se ocupa de esencias, realidades trascendentes, verdades acerca de lo real, de las cosas, ¿no? La filosofía analítica se concentra, se orienta al lenguaje, a los términos. Vamos a ver justamente a un representante de esta tendencia, el señor Ludwig Wittgenstein, considerado como uno de los más importantes representantes de esta filosofía, de este modo de entender la filosofía, de este enfoque, de esta tradición filosófica del siglo XX. Es considerado como uno de los que realiza el giro lingüístico de la filosofía contemporánea. ¿A qué se llama giro lingüístico? Lo que hemos estado explicando, ¿no? El hecho de cambiar la orientación, de cambiar el enfoque que había tenido la filosofía hasta ese tiempo. Podríamos decir que los filósofos, antes de estos autores analíticos, los filósofos se ocupaban pues de que de la realidad, buscar el fundamento, la esencia de las cosas, la filosofía hurgando sobre las verdades, pretendiendo realidades universales, objetivas, rigurosas, eh, metafísicas, en otras palabras, ¿no? La filosofía estaba impregnada de esta búsqueda de verdades, esencias, realidades trascendentes o fundamentales. Pero con este giro que hacen los analíticos,
Digamos que la filosofía simplemente se orientará, se enfocará al lenguaje. Esto es lo que llaman entonces giro lingüístico, la importancia que cobrará el lenguaje para lo que viene a ser la reflexión filosófica. La actividad filosófica queda entonces circunscrita a lo que es el ámbito del lenguaje. Filósofos analíticos como Wittgenstein dirán, por ejemplo, que la filosofía solamente es análisis o actividad de análisis del lenguaje. Para muchos filósofos analíticos de lo que se trata es de esclarecer el lenguaje, de aclararlo. Wittgenstein también llegará a decir que la filosofía lo que realiza es como una terapia, una actividad terapéutica para resolver, digamos así, los problemas, los defectos, las confusiones que se originan por el mal uso del lenguaje, por una mala comprensión del lenguaje. Entonces, la filosofía analítica tiene en Wittgenstein a uno de sus principales exponentes. Tenemos en el caso de este autor dos obras emblemáticas, dos obras que marcan prácticamente todo su desarrollo filosófico. Cada una de estas obras marca, como se ha dicho, un periodo, una etapa de su pensamiento. Tenemos en primer lugar el Tractatus Logico Philosophicus, ¿no? Un libro magistral, un libro emblemático de este autor, muy peculiar por su forma, por su estilo. Y tenemos otro texto llamado Investigaciones Filosóficas, que marcaría el segundo periodo. Es decir, encontramos en Wittgenstein prácticamente dos filosofías del lenguaje, ¿no? Dos enfoques. Y es lo que vamos a ver enseguida. ¿Cuáles son esos dos enfoques? ¿Por qué se habla de primer y segundo Wittgenstein? Hay un primer y un segundo Wittgenstein, es decir, un autor en cuya trayectoria filosófica se puede distinguir dos enfoques, dos concepciones totalmente distintas. Y es lo que vamos a entender en lo que viene. El primer Wittgenstein, es decir, el pensamiento de Wittgenstein en su libro Tractatus, ¿qué nos dice? En resumen, en forma general, nos muestra una concepción del lenguaje, una concepción de carácter pictórico, representacionista, esencialista. Nos dice que el lenguaje es una pintura del mundo. Va a establecer este autor lo que él llamará una relación representacional, una relación pictórica. Es decir, lo que hace el lenguaje es figurar, representar, pintar el mundo. El lenguaje sería una pintura, un retrato de lo que llamamos mundo. Va a establecer una correspondencia entre el lenguaje y el mundo, entre las proposiciones del lenguaje y los hechos del mundo, entre los objetos, o perdón, los nombres que hay, ¿no es cierto? Los nombres que usamos en el lenguaje y los objetos que existen en el mundo. Habría una correspondencia, habría una correlación. A eso se le conoce como isomorfismo. Wittgenstein nos habla de un isomorfismo lógico, un isomorfismo sintáctico. ¿Qué significa este isomorfismo? El autor señala que la estructura o la forma lógica del lenguaje es la misma forma lógica o estructura lógica del mundo. El término isomorfismo se puede entender como igual forma, igual estructura. La estructura del mundo es una estructura lógica y la estructura del lenguaje también es una estructura lógica. Entonces, esta estructura es la misma. Entre el lenguaje y mundo, entonces tenemos una estructura común, una estructura lógica, una forma lógica que es común. Por esa razón es que se puede hablar del lenguaje como una pintura o una representación fiel de la realidad, por así decirlo. Una proposición lo que hace es pintar, retratar o representar un hecho. Nos dice también en este primer periodo que el sentido de una proposición consiste en su verificación, ¿correcto? Es decir, si yo afirmara, por ejemplo, que el ser es eterno, vamos a poner un ejemplo, ¿no?
de la filosofía clásica. Si yo dijera que el ser es eterno, el ser es inmutable, el ser es universal, etcétera, ¿cuál es el problema con ese enunciado? ¿Cuál es el problema con esa proposición? ¿Saben cuál es el problema? El problema es que no habría forma de verificarla. Para comenzar, analicemos. El ser es eterno. Analicemos los términos, analicemos las palabras que componen ese dicho, ese acerto. El ser. Ya, esta palabra ser, ¿a qué se refiere? ¿Qué representa? ¿No? ¿A qué designa? ¿Hay algo en la realidad a lo que designemos con el término ser? El término eterno. ¿Hay algo en la realidad que podamos corroborar como eterno? Es decir, el término eternidad o eterno corresponde a algo, a un estado de cosas, a un hecho del mundo. Evidentemente, si la respuesta es que no, llegamos a la conclusión de que ese acerto, esa afirmación, esa proposición carece de sentido, ¿verdad? Sería un sin sentido, no tendría sentido, sería algo absurdo, porque simplemente no lo puedes verificar. Algo diferente ocurre, por ejemplo, si yo dijera que el cerebro tiene dos hemisferios. Vamos a poner ese ejemplo, ¿no? El cerebro humano consta de dos hemisferios, dos estructuras, ¿no? Se habla de un hemisferio izquierdo, un hemisferio derecho, unidos por el cuerpo calloso, qué sé yo. Qué diferente, ¿no? Porque el término cerebro, la palabra, el nombre cerebro, el término cerebro, sí corresponde a algo que uno puede verificar en la realidad, en los hechos. Hay un objeto al que designamos con la palabra cerebro. Del mismo modo, si hablamos de hemisferio, ¿no? El cerebro consta de dos hemisferios. El término hemisferio alude, hace referencia a algo que también puede ser verificado. Por lo tanto, este último enunciado, que el cerebro consta de dos hemisferios, o que el cerebro se compone de dos hemisferios, sí tendría sentido. Y tiene sentido porque es verificable. La verificación se convierte entonces en criterio de significación. Los enunciados que son verificables son enunciados que tienen sentido. Los que no sean verificados no tendrían sentido. ¿Correcto? Bien, en este periodo también el autor nos hablará de un lenguaje ideal, un lenguaje preciso, un lenguaje exacto, un lenguaje universal. ¿Cuál sería el lenguaje que cumple con estas características de representar, de pintar o retratar el mundo? ¿Cuál sería este lenguaje que presenta términos correspondientes a objetos, proposiciones correspondientes a hechos? ¿Cuál sería este lenguaje verificable? Evidentemente, será el lenguaje de la ciencia natural. Lo que nos dice el autor es que el lenguaje de la ciencia natural es justamente ese lenguaje entendido como pintura del mundo. Es el lenguaje cuyos elementos, las proposiciones, los enunciados, son verificables, tendrían sentido. Entonces, en su primera etapa, este autor nos habla de una concepción representacionista, una concepción pictórica del lenguaje. Bien, acá tenemos un texto del Tractatus, algunas de las proposiciones que encontramos en este libro tan especial como les había dicho, donde indica el autor pues que la totalidad de las proposiciones es el lenguaje. Dice que el hombre posee la capacidad de construir lenguajes en los que cualquier sentido resulta expresable, sin tener la menor idea de cómo y qué significa cada palabra, al igual que se habla sin saber cómo se producen los diferentes sonidos. El lenguaje ordinario es una parte del organismo humano y no menos complicado que este. Es humanamente imposible extraer de él inmediatamente la lógica del lenguaje. El lenguaje disfraza el pensamiento y de un modo tal, en efecto, que de la forma externa del ropaje no puede deducirse la forma del pensamiento disfrazado, porque la forma externa del ropaje está construida de cara a objetivos totalmente distintos que el de permitir reconocer la forma del cuerpo. Las convenciones tácitas para la comprensión del lenguaje ordinario son enormemente complicadas. Y esta parte es importante, ¿no? Lo que llamamos filosofía analítica.
Nos dice el autor que la mayor parte de las proposiciones e interrogantes que se han escrito sobre cuestiones filosóficas no son falsas, sino absurdas. Es decir, son sin sentidos. Las cuestiones, las proposiciones de la filosofía tradicional no son falsas, sino más bien huecas, vacías, carentes de sentido. De ahí que no podamos dar respuesta en absoluto a interrogantes de este tipo, sino solo constatar su condición de absurdos. La mayor parte de las interrogantes y proposiciones de los filósofos estriba en nuestra falta de comprensión de nuestra lógica lingüística. Esto es muy importante, ¿no? Para la filosofía analítica en este primer periodo del pensamiento de Wittgenstein. Aquí nos está indicando que la filosofía tradicional, toda esta filosofía, esta larga tradición filosófica, lo que ha hecho es utilizar de manera incorrecta el lenguaje. Ha construido enunciados, ha elaborado argumentos con enunciados que no tienen sentido. Bien claro dice, no son falsos, estos enunciados son más bien absurdos, carentes de sentido. Y por ello nos dirá que la labor de la filosofía, ¿cuál es? ¿De qué se debe ocupar la filosofía? ¿Cuál es el objetivo, el propósito de la filosofía? No es elaborar conocimientos, ¿no? La labor de los filósofos no es investigar la realidad, los hechos, para conocerlos, para comprenderlos, para captar esencias, verdades acerca de ellos. No, nos dice que la filosofía no es ninguna de las ciencias naturales. La filosofía, la palabra filosofía, ha de significar algo que está por arriba o por debajo, pero no junto a las ciencias naturales. El objetivo de la filosofía es la clarificación lógica de los pensamientos. Y aquí viene su definición de filosofía. No es una doctrina, sino una actividad de esclarecimiento, de análisis del lenguaje. Una obra filosófica consta esencialmente de aclaraciones. El resultado de la filosofía no son proposiciones filosóficas, sino el que las proposiciones lleguen a clarificarse. Muy bien, esto es lo que nos indica el autor en su primer periodo, en esta etapa marcada por la obra El Tractatus Lógico-Filosóficus. Tenemos ahora el segundo Wittgenstein, el de investigaciones filosóficas. Aquí se va a producir un giro, un viraje muy importante en la concepción que el autor tiene acerca del lenguaje. Va a manejar aquí una concepción instrumental o pragmática. Nos dirá que el lenguaje es una caja de herramientas. Fíjense la analogía tan interesante, ¿no? En una caja de herramientas encontramos diversos instrumentos, diversos utensilios, dice, ¿no? Un martillo, un alicate, un destornillador, qué sé yo, una tijera. Y lo que caracteriza a los instrumentos es el uso, ¿no? Estos tienen un sentido práctico. Es decir, un instrumento, una herramienta, se define en función no de qué es, sino para qué sirve, ¿no? Para qué se usa. Hay entonces un enfoque aquí de tipo pragmático. Nos dirá que las herramientas tienen diferentes funciones. Del mismo modo, las palabras tienen diferentes funciones. El lenguaje no solamente es representar, retratar, pintar el mundo. El lenguaje no se reduce a una dimensión representativa, referencial, ¿no? Esa es solo una de las tantas funciones que cumple el lenguaje. Así como con las herramientas podemos realizar diversas funciones, el lenguaje también tendría diferentes funciones en diferentes contextos. Él va a cuestionar lo que planteaba en su primer periodo. ¿Qué pasaba con el primer periodo? Había reducido al lenguaje a su dimensión representativa, a su dimensión pictórica. Y aquí nos está diciendo que hay otras funciones, hay diversidad de funciones. También nos dirá que el sentido, el criterio de significación, ya no es la verificación, sino el uso en una determinada forma de vida. El lenguaje siempre va a estar en consonancia, vinculado siempre con una actividad, en un contexto práctico, por así decirlo, ¿no? El lenguaje siempre va a ser entendido dentro de una forma de vida.
Acá no importa la esencia de las palabras, aquí no importa pues a qué refiere una palabra de manera clara, precisa, de una manera exacta, sino más bien cómo se usa dicha palabra en, en un determinado contexto de comunicación. El lenguaje está vinculado entonces con una forma de vida. Por ello, el significado de las palabras va a depender del uso. Y también se extrae como consecuencia que no puede haber un lenguaje único, un lenguaje exacto, preciso, ese lenguaje universal del que nos habló en la obra anterior, en la etapa anterior, el Tractatus, ¿no? Aquí nos dirá que no hay un lenguaje único, universal, un lenguaje ideal, preciso, que es la representación lógica del mundo. Más bien nos dirá que aquí hay juegos de lenguaje, diversos contextos, llamémosles lingüísticos. Él utiliza la expresión juego para hacer referencia a cómo se usa el lenguaje, las reglas que intervienen en ese uso, todos esos mecanismos que regulan nuestro empleo del lenguaje en un determinado contexto. Entonces, en la segunda etapa de este autor, la idea es juegos lingüísticos, juegos de lenguaje. Acá nos explica este concepto de juegos de lenguaje. Dice, la expresión juego de lenguaje debe poner de relieve aquí que hablar el lenguaje forma parte de una actividad o de una forma de vida. Ten a la vista la multiplicidad de juegos de lenguaje en estos ejemplos y en otros. Dar órdenes y actuar siguiendo órdenes. Describir un objeto por su apariencia o por sus medidas. Fabricar un objeto de acuerdo con una descripción o dibujo. Relatar un suceso. Hacer conjeturas sobre el suceso. Formar y comprobar una hipótesis. Presentar los resultados de un experimento mediante tablas y diagramas. Inventar una historia y leerla. Actuar en teatro, cantar a coro, adivinar acertijos, hacer un chiste, contarlo, resolver un problema de aritmética aplicada, traducir de un lenguaje a otro, suplicar, agradecer, maldecir, saludar, rezar. Como ven, ha dado una lista, ejemplos de todos los usos que hacemos del lenguaje. Todos estos ejemplos corresponderían a lo que él llamará juegos lingüísticos. Y como pueden apreciar, el lenguaje está vinculado con actividades, con lo que él llamaría formas de vida. Y nos dirá en su segundo periodo que la filosofía es una lucha contra el embrujo de nuestro entendimiento por medio de nuestro lenguaje. Los resultados de la filosofía son el descubrimiento de algún que otro simple sinsentido y de los chichones que el entendimiento se ha hecho al chocar con los límites del lenguaje. Estos, los chichones, nos hacen reconocer el valor de ese descubrimiento. Interesante la idea, ¿no? Del lenguaje como una lucha contra el encantamiento, el embrujo que el lenguaje opera sobre nuestro pensamiento. Dice también en algún pasaje de esta obra, Investigaciones Filosóficas, que la labor de la filosofía es enseñarle a la mosca el camino para salir de la botella. ¿Te imaginas una mosca atrapada en una botella? Atrapada, no puede salir, choca contra las paredes, está encerrada, atrapada dentro de la botella. Es como decir que esa mosca representaría el pensamiento y la botella en el que está atrapada esa mosca sería el lenguaje. El lenguaje tiene al pensamiento capturado, lo tiene cautivo, lo tiene como en un laberinto. El pensamiento está ahí chocándose, golpeándose, dándose tumbos de golpes con las paredes del lenguaje. La labor de la filosofía es ayudar al pensamiento a liberarse de ese yugo, de ese encantamiento que el lenguaje realiza sobre él. Muy bien, esto es lo que llamamos entonces el pensamiento de Wittgenstein, representante de la filosofía analítica. Ahora, la obra de este autor, sobre todo el primer periodo, para ser exactos, va a influir en este grupo de intelectuales conocido como Círculo de Viena. Ellos van a desarrollar un planteamiento neopositivista o empirista lógico. Vamos a ver por qué se le llama así. ¿Qué pretende el Círculo de Viena? Una concepción científica del mundo. Tienen este propósito, este proyecto de una ciencia unificada. Rechazan frontalmente toda metafísica. El Círculo de Viena manifiesta una crítica y una oposición total a lo que se llamará metafísica.
También, acá lo hemos explicado ya, hacen suyas las tesis del primer Wittgenstein. Lo que Wittgenstein planteaba en el Tractatus acerca de la verificación, acerca del lenguaje como figura del mundo, como pintura del mundo, esta idea de un lenguaje ideal, preciso y exacto que encontramos en el lenguaje de las ciencias naturales, es algo que van a recoger los miembros del Círculo de Viena. Miembros del Círculo de Viena, los más importantes fueron Maurice Schlick, que es el fundador de ese grupo, de ese círculo, y Rudolf Carnap. Estos son los más importantes representantes del Círculo de Viena. Concepción científica del mundo, este ideal de ciencia unificada. ¿Qué nos dice esta corriente? Esta concepción que plantea el Círculo de Viena es empirista y positivista. Empirista porque obviamente solo admite el conocimiento mediante la experiencia, ¿no? Recuerdan que el empirismo es esta corriente que ubica la experiencia como la fuente real de nuestros conocimientos. La experiencia es como decir la instancia, la garantía de un conocimiento válido. Igual decía el positivismo, recuerdan, el positivismo se basa en hechos, lo que se nos da a la experiencia de una manera inmediata. Entonces, esta concepción del mundo es de carácter empirista y positivista. Es una concepción que también se apega, que recurre al análisis lógico, ¿correcto? Ellos consideran que el análisis lógico es fundamental para poder, digamos, procesar todo ese material que nos viene de la experiencia. Se trata de aplicar la lógica, su análisis, a ese conjunto de datos, de conocimientos que obtenemos por medio de la experiencia. Pero hay que aclarar que esa lógica a la que se debe recurrir no es la lógica aristotélica tradicional, sino más bien la lógica moderna, la lógica matemática, la lógica simbólica, que desde finales del siglo XIX pues va a tener un gran auge, va a tener grandes desarrollos, personajes como Frege, Peano, Bertrand Russell y el propio Wittgenstein nos van a dar un gran impulso a esta lógica simbólica, esta lógica moderna. Esa es la lógica a la que recurren, a la que apelan estos señores del Círculo de Viena. Y es justamente ese análisis lógico el que se aplica para procesar el material de la experiencia, ¿no? Recibimos el conocimiento a partir de los hechos, a partir de lo dado, gracias a la experiencia, y el análisis lógico se aplica justamente a ese material empírico. De ahí surge esta idea, pues, de unificar las ciencias, ¿no? Esta concepción neopositivista pretende una visión totalmente científica de los hechos. Todos los hechos existentes que sean explicados, que sean entendidos, enfocados a partir de esta metodología, ¿no? Una única metodología. Entonces tendríamos una ciencia unificada. Cualquier conocimiento que pretenda ser científico tiene que basarse en este enfoque. ¿Qué nos dice este enfoque? Que reduzcamos todas las proposiciones observacionales al lenguaje fisicalista, con lo cual se mostraría que hay un núcleo común a todas las ciencias positivas. La reducción al lenguaje fisicalista es pues el medio de llevar a cabo el programa para la unificación de la ciencia. Y para ello hay que partir siempre de enunciados empíricos, preferentemente observacionales. El fisicalismo, que se menciona aquí, es este proyecto que consiste en reducir todo enunciado, toda proposición científica a enunciados observacionales. Correcto, se trata entonces de que cualquier enunciado que podamos formular sea traducible en términos de observación, términos empíricos. Correcto, datos empíricos. No podemos, digamos así, trascender, ir más allá de lo que la experiencia nos pueda brindar. Se trata entonces de centrar toda esa información y basarla en la experiencia, en la observación. Por eso se llama empirista, por eso se llama positivista. Y el segundo término de lógico viene justamente por la aplicación de la lógica simbólica, la lógica matemática que hemos mencionado. De ahí viene el nombre de empirismo lógico, positivismo lógico o neopositivismo. La crítica a la metafísica también es un rasgo, una característica muy importante de este neopositivismo, de este círculo de Viena. Ellos consideran, así en resumen,
que los enunciados metafísicos son absurdos, son sin sentidos, son enunciados huecos, vacíos, ¿no? Si aplicamos el análisis lógico, podríamos ver cómo estos enunciados son totalmente absurdos, disparates, manifiestos disparates, ¿no? Son enunciados que carecen de una verificabilidad, son enunciados que no se pueden traducir en términos de observación, son enunciados mal construidos desde la lógica, o sea, desde la sintaxis. Por lo tanto, la metafísica quedaría reducida pues a un montón de disparates o de absurdos. El primer paso de todo filosofar y el fundamento de toda reflexión consiste en advertir que sencillamente resulta imposible establecer el significado de cualquier enunciado, si no es describiendo el hecho que debería existir si el enunciado fuese cierto. Si el hecho no existe, entonces el enunciado es falso. El significado de una proposición indudablemente consiste solo en esto, en que expresa un estado definido de cosas. O sea, el enunciado tiene sentido cuando hace referencia a un hecho que evidentemente está determinado por medios empíricos, ¿no? Un hecho que pueda garantizarse en la observación. Nos recuerda entonces al primer Wittgenstein. ¿Qué pasa si yo hablo del alma? A ver, por ejemplo, el alma, el espíritu, el ser, la nada. ¿De qué estamos hablando? ¿No? No tienen sentido, no se refieren a nada, ya que no se pueden traducir en términos observacionales. Pero si yo hablo de una piedra, si yo hablo de un metal, si yo hablo de una planta, si yo hablo de el cerebro, estos términos sí se pueden traducir en términos observacionales. Es decir, a un lenguaje físico, a un lenguaje empírico, a datos de observación. La metafísica, queda claro entonces, no hace referencia a nada empírico, no tiene un correlato en los hechos, un correlato fáctico. ¿Qué más nos dice el autor, Schlick? Considero que el legítimo, inatacable elemento nuclear de la tendencia positivista reside en el principio del que el sentido de toda proposición se halla totalmente contenido en su verificación mediante lo dado. El sentido de toda proposición está determinado por la verificabilidad de la misma. Ello, no obstante, a través de la tendencia en su conjunto no siempre se ha exhibido con la necesaria precisión, entreverándosele de tal modo con proposiciones insostenibles que se hace necesaria una depuración lógica. Si al resultado de tal depuración quisiera denominársele positivismo, lo que quizás tenga cierta justificación histórica, seguramente obligaría a añadir un adjetivo especificador. En ocasiones se ha usado el término lógico o también positivismo logístico. La denominación empirismo consecuente me parece apropiada. Claro, ahí está explicándonos el carácter que tiene esta concepción del mundo. Antimetafísica, contraria a la metafísica, porque es empirista, porque es positivista. Y en segundo lugar, por el uso, por la aplicación que hace de la lógica, del análisis lógico. ¿Qué nos dice Carnap? El desarrollo de la lógica moderna ha hecho posible dar una respuesta nueva y más precisa al problema de la validez y justificación de la metafísica. Las investigaciones de la lógica aplicada o de la teoría del conocimiento, cuyo propósito es esclarecer por medio del análisis lógico el contenido cognoscitivo de las proposiciones científicas y a través de ello el significado de las palabras que aparecen en dichas proposiciones, conducen a un resultado positivo y a uno negativo. El análisis lógico trae dos resultados. ¿El positivo cuál sería? El resultado positivo es elaborado en el campo de la ciencia empírica. Se esclarecen los conceptos particulares de distintas ramas de la ciencia, se explicitan tanto sus conexiones lógico-formales como epistemológicas. En el campo de la metafísica, incluyendo la filosofía de los valores y la ciencia normativa, el análisis lógico ha conducido al resultado negativo de que las pretendidas proposiciones de dicho campo son totalmente carentes de sentido. Claro, por un lado tenemos un resultado positivo y es el que tiene que ver con las ciencias empíricas, las ciencias positivas. Y el segundo resultado, el negativo, tiene que ver pues con la demostración de que la metafísica, el lenguaje metafísico es absurdo, carece de sentido. Con esto se ha obtenido una eliminación tan radical de la metafísica como no fue posible lograrla a partir de los antiguos puntos de vista antimetafísicos.
Claro, nos están explicando aquí que la antimetafísica ya ha existido. Ha habido muchos filósofos que se han mostrado contrarios, se han mostrado críticos y adversarios de la metafísica. Hay muchos ejemplos. Pero lo que plantea aquí Carnap es que con el análisis lógico del lenguaje es posible refutar de una manera contundente, de una manera más precisa y más efectiva a la metafísica. Bien, un punto importante en los planteamientos neopositivistas es el que corresponde al criterio de marcatorio. Cuando se habla de criterio de marcatorio, se está hablando de cómo distinguir un enunciado científico de un enunciado que no sea científico. Es decir, tienes diferentes enunciados, diferentes proposiciones. ¿Cómo saber que este enunciado es científico o que no lo es? Entonces ellos van a plantear el principio de verificabilidad o verificación. Según este principio, hay que preguntarnos si el enunciado es verificable en hechos. ¿Un enunciado se puede verificar en hechos? Acá nos estamos refiriendo a los enunciados de las ciencias empíricas. Ojo con eso. Enunciados de ciencias empíricas, enunciados que hagan referencia a la realidad, a los hechos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque los enunciados matemáticos no se refieren a hechos. 2 más 2 igual a 4 es verdadero al margen de todo hecho. Es verdadero por sí mismo, ¿no? Es tautológico. Es lo que ellos llamarían una verdad analítica, ¿no? Es igual, si nos referimos a la geometría, que la suma de los ángulos internos de un triángulo de 180 grados, eso es independiente de hechos, ¿no? No se tiene que verificar, tú no tienes que comprobar en la realidad dicho enunciado. Entonces, aquí que quede claro, se refieren a enunciados referentes a la experiencia. Entonces, uno tiene que preguntarse, ¿ese enunciado se puede verificar? ¿Hay manera de constatar en la experiencia por medio de la observación dicho enunciado? Ese es el criterio de marcatorio. Si uno responde que sí, es decir, se puede verificar ese enunciado empíricamente, es decir, el enunciado se puede traducir y entender en términos empíricos observacionales, entonces el enunciado tiene sentido, es científico. Y si dicho enunciado no se puede verificar, entonces es un disparate, no tiene sentido, es un simple absurdo, pertenece al campo de la metafísica, lo que estábamos diciendo en las diapositivas anteriores, ¿no? La crítica a la metafísica que ellos hacen. Muy bien. Igualmente en el campo de la ciencia, ellos nos dirán que la lógica de la ciencia, el modo en que la investigación científica construye teorías, plantea o formula leyes que son generales, es justamente la inducción. La inducción constituiría para esta corriente Círculo de Viena el procedimiento lógico con el cual se construyen las teorías o leyes científicas. ¿Y en qué consiste esta inducción? En que se parte de la observación de hechos particulares, de casos particulares, para generalizar y llegar a una ley, por ejemplo, ¿no? Es un enunciado universal. Se llega a un enunciado universal a partir de la observación de hechos particulares. Ese sería el procedimiento lógico de la ciencia. Ahora, el enunciado general, ya que es inductivo, o sea, tiene un fundamento inductivo, se ha logrado mediante la generalización de la experiencia, se ha logrado generalizar casos particulares para llegar a ese dato genérico. Entonces, ese dato genérico tendrá grados de confirmación, tendrá mayor o menor probabilidad. Entonces, ¿qué hace un científico? Observa un hecho, siempre va a partir de la observación de los hechos. Esa observación tendrá que ser objetiva, será una observación pura. Ellos hablan de tabula rasa, ¿no? El científico, al momento de investigar un objeto, lo hace con la mente en blanco, así, empirista, ¿no? Tabula rasa. No hay elementos previos, no hay marcos previos, anticipaciones, no hay a prioris, sino que todo se va a resumir en la misma experiencia. Partimos de la mente en blanco, la mente tabula rasa, para lograr una observación objetiva, una observación sólida, que sea la base para poder generalizar y llegar así a enunciados a los que llamamos leyes científicas. Esa sería entonces la lógica que nos plantea el Círculo de Viena. Partimos de la observación pura,
neutral, imparcial, a partir de una tabula rasa de los hechos, hechos particulares, hechos concretos. Acumulando estos datos empíricos, podemos hacer generalizaciones y de ese modo formular las tan preciadas leyes de la ciencia. Muy bien, esos serían los planteamientos más importantes del Círculo de Viena y hemos visto también la filosofía, las dos filosofías de Wittgenstein, autor que representa, como hemos visto, a la tradición analítica. Con eso cerraríamos la parte teórica y nos veríamos en lo que corresponde al desarrollo de la práctica. Muy bien, con eso cerramos esta edición. Será hasta un próximo video. Muchas gracias.